¿Qué pasa, gente? Muy buenas, bienvenidos a Madridismo al Día. ¿Qué tal va ese viernes? Espero que estéis contentos, satisfaction, como diría la canción de los Rolling Stones. Aquí estamos un viernes más. Mi buen amigo Miguel Ángel Díaz de... No, ya no, tío. Ya no. Ex. Ex de ahí. Ex de ese lugar. Muy buenas, Miguel Ángel. ¿Qué pasa, tío? Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? Aquí andamos. Fortísimo, ¿eh? Ahora se te escucha súper bien. Me acuerdo Es de que los viejos tiempos que... tengo un micro de alta calidad. A ver, yo Así de también, puta tío, madre. pero has pasado momentos chungos. He pasado momentos duros, pero ya está todo solucionado. De todas maneras, por una vez que maté un perro, tío, ya me matan mataperros, ¿sabes? Porque fue un No, a día ver. cuando se escuchó mal. El resto de esto estuvo perfecto. Bueno, a ver, quien dice perfecto, exagera un poco, puede ser. Pero bueno, lo importante es que se te escucha bien. Y además hoy es un Exacto. viernes que es el previo al Día de los Enamorados. Y el 14 de febrero es el Día de los Enamorados, justo en la previa del martes 15 de febrero, que es el partido ante el PSG. Hablaremos mucho, mi querido amigo, de qué esperamos, si esperamos que esté o no Benzema, porque yo creo que el tema Mendy está ya aclarado, escuchando ya a Carleto, está Ujú. bastante aclarado, y en teoría lo de Benzema también, pero yo no lo tengo tan claro, y ahora lo hablaremos, y presentando el menú jugoso de degustación madridista que tenemos hoy, hay que hablar, amigos, sí, me vais a llamar pesado, pesado De cansino, Erling Haaland, no me digas más. sí, hay que hablar de Haaland, algo pasa con Erling, hay que hacer capítulos de Erling Haaland. ¿Por qué? Porque ha salido una nueva Fantástico. información desde Alemania, desde la cuenca del Ruhr, concretamente, Ujú. al respecto de, pues bueno, que el Real Madrid habría solicitado a Haaland que se espere un añito y que ya luego pues vamos a por ti, chaval. Mientras os voy saludando a todos, Leo, Roldán, muy buenas, miembro del canal, J. Martins, muy buenas, Fran Pontes, ¿qué tal? Y nuestro junior, Deadpool Crack, ahí lo tenemos, con 13 años desde Argentina. Abrazo fuerte, Deadpool. Bueno, pues así, a Pues cholón, acaba de salir la lista de convocados para mañana. sí, a buenas horas, mangas verdes, ¿eh? Ya está colgado en la web de madridmaldia.com desde hace un Ah, vale. ratito, pero Pues gracias. perdona, Nada, perdona. nada, nada, te Bueno, perdono, te perdono. Mendy no está, que yo pensé que se iba a No, viajar bueno, y pero es que Mendy eso es viaja. porque, ¿ves? Porque no viste el vídeo Madridismo al Día. Porque No me da la ayer, vida, tío. claro, pues es que ayer dijimos, ese Madridismo al Día, dijimos que Mendy no iba a estar porque Chicleto no le iba a forzar. Bueno, El error ha sido mío por intentar darte noticias cuando tú te lo sabes todo antes que los demás. claro, claro, y sobre todo lo que tiene que ver Exacto. con el mejor equipo del mundo mundial. Haaland viene este año, nos dice Francisco Jesús desde Múnich. Porque Francisco, cabe recordar que es de una peña de Múnich, del Real Madrid. Antonio Fuentes, muy buenas. Fernando Laine desde Vallecas, muy buenas. Te extrañó Deadpool, a ti Miguel Ángel te echó de menos, así que espero que me lo cuides mucho a Deadpool. Gracias. Un Que crack. también os eché de menos el viernes pasado. Carlos Núñez, también miembro del canal, buenas tardes a todos, un gusto verte por aquí de nuevo, Miguel Ángel. Miguel Ángel, la gente te empieza a coger amor. Y eso que he faltado últimamente, macho. Se Desde que nota se te escuchaba que el mala... único. No, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que el único momento en el que hay calidad de verdad en este canal es cuando estoy yo, ¿sabes? Entonces la Digamos gente que no. es uno de los momentos top 3 de calidad. Tampoco digamos el único, porque estaríamos, pues, Faltando evadiendo la la verdad. realidad. Sí, faltando la verdad. Buenas tardes, Quique, nos dice Joan. ¿Benzema juega para mañana o para el día de Champions? Bien, para mañana, chavales, Benzema no está, básicamente porque no está convocado y básicamente porque Ancelotti ya lo dijo. Karim, El que tampoco está Marrano. ¿O quién? ¿O quién? ¿Quién no está? Mariano, tío. ¿Pero para Es el qué? tío, no, pero es que es yo lo siento mucho por hablar así, pero es el tío más vividor que hay sobre la faz de Mentira, la tierra. mentira. Eso es una gran mentira. Mariano siente la camiseta. O sea, no Mucho. juega nunca, No, da siempre está igual. lesionado, lleva Mentira. 3 años chupando del bote sin ir convocado, va convocado a 5 partidos al año, siempre lesionado. Un partido por millón. Es una Perfecto. cosa, es el tío más caro de la plantilla del Pero Madrid con mucha escucha, diferencia. escucha, pero que aquí hay gente en el canal que te entra a los vídeos, que yo tengo un vídeo de Mariano que sigue teniendo views. Gente defendiendo a Mariano por encima del Real Pero Madrid. Que sí, que defendiéndole sí. de qué. No lo sé, habla con ellos. Mira, nos Madre dice mía. Jordanis. Jordanis García, muy buenas, Jordanis. Saludos a todos. Mbappé sí o sí el año que viene. Ojalá y Carleto le dé oportunidad a Sar mañana. Bueno, ojo. Cuidado, Dice Fernando que Mariano marcará el gol de la 14. Bueno, a ver, Fernando te puede trolear día sí, día también. Cuidado, cuidado, Oh, Te hace un troleo.
Hombre, si me lo dices, yo firmo que no juegue nada más que ese partido y meta ese gol. Con eso Sí, tenemos hombre, suficiente. vale, pero hombre, sabemos que no va a pasar. Pero no va a pasar, efectivamente. Y aquel gol mítico de Mariano al Barça, es verdad. El Ah, bueno, 2-0 de sí. hace 2 años, 2 años. Va amigo a hacer mío. 2 años, el día 1 de marzo. Pues Fue probablemente justo antes de el gol más la, importante de Mariano en su fue carrera. justo antes del comienzo de la pandemia. Bueno, yo creo que es un directo para hablar de cosas más importantes que de Mariano, perdón, y vamos a hablar de cositas molonas. Porque, a ver, Miguel Ángel, querido Watson, yo no sé qué esperar del Real Madrid frente al Villarreal. Mi sensación interna, Es mala. mala. Y por Sí. cierto, un mínimo alto, mínimo break. Hablaremos de baloncesto, pero más tarde, tranquilos, que hay clásicos, lo sabemos. Pero, evidentemente, vamos a comenzar con el Por el Villarreal, fútbol. por el fútbol. Yo Villarreal. mis sensaciones son Hmm. malas por varias razones. Primero, porque al equipo no le veo ahora en un momento bueno. Eso es lo primero. Segundo, porque estamos a 96 horas para el 98 horas Ujú, para el partido más importante de la temporada hasta ahora, que es ujú, el partido del Parque de los Príncipes. ujú. Tercero, porque además el Villarreal está en un momento Bueno, muy bueno. Muy bueno. Está en un momento ahora que es un equipo muy duro. y con un jugador que me gusta mucho, Giovanni Lo Celso. Sí. Y cuarto, porque hay jugadores que yo creo que no están ahora en su mejor estado de forma posible. Y seguramente mañana Ancelotti pues haga algún tipo de cambio. Y bueno, a Ujú. lo mejor el equipo sale metido, pero A ver, después de poner 6 puntos de ventaja con el Sevilla el otro día, creo que el equipo mañana no va a estar más con la cabeza en París que en el partido de Villarreal. Con lo cual es un error, pero yo creo que lo primero que tiene que hacer el Madrid esta temporada es intentar cerrar la liga cuanto antes. estaría muy guapo, a ver cómo lo digo esto, que Ancelotti consiga meter a ciertos jugadores frente al Villarreal y que den un Sí, espadazo. estaría muy bien que mañana metiese 5 o 6 no habituales y el equipo ganase. Porque Cosa que eso no va a sería, pasar, pero no va a pasar. no va a pasar, pero eso sería el mejor momento Brutal sería. para que ya esos jugadores entren en dinámica en un partido. Porque no es lo mismo que metas 5 o 6 y le ganes al Granada en casa, por ejemplo, o al Elche o a quien sea, Que al Villarreal. que ganar en un estadio como la Cerámica, que es un estadio difícil contra un buen equipo. Hmm. Y yo creo que mañana es un día, para mi gusto, para que Ceballos sea titular, para que Camavinga sea titular, Valverde, para que Rodrigo. Valverde sea titular, para que Hazard sea titular y para que Jovic, por ejemplo, sea titular. Yo donde haría menos experimentos, sinceramente, con la baja de Mendy es en la defensa. Quiero Sí, decir, a ahí mí me no. gustaría ver un Álava, Nacho, Militao, Carvajal, que coja minutos, Carvajal, y tocando madera. En el Yo centro creo del que va a campo, jugar Marcelo, ¿eh? vale, eso me da un poquito de cosita, porque no es lo mismo jugar, con todo mi respeto, frente al Granada, que Sí. jugar en la Cerámica y no en el Bernabéu contra un Villarreal, que nada va a tener que Mar- ver el Villarreal del Marcelo Bernabéu con el estuvo, del... Marcelo estuvo bien contra Granada, pero por una razón. El ataque estuvo muy bien, porque pero casi no sobre le todo atacaron. no le exigieron por ese lado, Y en efectivamente. una de No le ellas, exigieron. Puerta sí le exigió. O sea, en la Sí, única que tuvieron, al y minuto se quedó 8 mano a mano. Sí, se quedó se quedó mano a con mano. Courtois. Pero bueno, yo a Marcelo no lo metería en este partido y yo no tengo claro que lo vaya a meter. No lo tengo Bueno, tan claro, pero bueno. es una opción. Yo espero que meta a la lateral izquierdo, que es mejor defensivamente. Luego, en el centro del campo, yo creo que Fede es titular. Además, escuchando a Ancelotti y Miguel Ángel, ha dejado caer que Valverde puede ser importante ahora. Es una Ya, bueno, pero percepción. ¿sabes qué pasa? Yo no me fío de eso, porque a Ancelotti ya le he escuchado decir esas cosas hace 15 días, un mes, con Hazard, con Ceballos, y no los acaba de meter. Entonces, hombre, la segunda parte que hizo Valverde el otro día para mí fue fundamental, para que el equipo tuviera Sí. más intensidad, robase más arriba, encontrase más verticalidad, y creo que es un jugador que merece más minutos, seguramente, y más fuera de casa, contra un Villarreal que es un equipo que seguramente te va a dejar espacios atrás, porque no se encierra. Sí. No, ya. Entonces, Es yo un, creo que debería jugar. es un Yo partido creo que debería exigente porque jugar. el Villarreal juega con bastante ritmo de transición, toca muy rápido el balón. Y jugadores que te pueden romper en situación de ruptura y conducción como Valverde creo que pueden oxigenar muy bien el juego del Real Madrid. Pero tengo muchas dudas de que de los tres titulares, es decir, Casemiro, Modric y Kroos, No, yo aunque quite uno, yo en el 11 que he puesto en el canal he yo, puesto a Valverde, Casemiro y Cross. Que además Modric yo es el creo, que más hay que manejar. yo creo que dos mínimo juegan, vamos, me Sí, sí, por extrañaría eso. mucho que no jugas. Yo no pondría ninguno, ya te lo digo. Sí, pero van a jugar dos. Mira, Joan nos dice, Valverde debería ser titular para mañana y Vini y Asensio igual. Hablando de ataque, fíjate que ahí yo creo que va a haber un poquito de trajinete. Vinicius vuelve seguro, que no jugó contra el Granada. Y luego a Yo, partir de cre- ahí, Rodrigo y Jovic para mí, fíjate. pues yo creo que va a ser algo así como Hazard, Isco, Vinicius.
Falso 9 Isco. Otra vez. Y Hazard a la derecha. Hazard a la derecha, Vinicius izquierda. Pues nada, a ver si sacamos un empatito. Oye, un 0-0. Bueno, tengo que Y- decir una cosa de Isco. Y me vas a matar. Que no te va a matar. Porque pienso como tú, tranquilo, tranquilo. Pero creo que el otro día no estuvo nada mal, ¿eh? No, es que, mira, yo voy en tu línea, escúchame. Para mí el tema de Isco no fue una cuestión de que justo le quitaron y el equipo empezó a carburar tal por él. No. No, Es que ya para mí estaba el jugando tema... bien antes. Eso es. Y aparte, es que Isco, tío, juega en una zona que no es su Que superficie. no es la suya. Tío, Claro. o sea, en realidad es... Tampoco iba a le puedes sonar mal. pedir que haga un Claro. partidazo. A ver, a un delantero lo que se le pide es Materializar y generar. marcajes desmarques de ruptura, intentar ir al espacio, Yes. ir a rematar de cabeza. E Isco incluso lo intentó, que yo le vi en el punto de penalti, No, lo peleó, intentó lo peleó. rematar 2 o 3 veces. Sí. Pegó una volea con la izquierda que si llega a ir un poquito esquinada, Golazo. mete un gol. Uno de los goles de la temporada. Pues igual que la de Bilbao el otro día en Copa, que la tuvo. Exacto. La tuvo. Sí. Pero es que no es Le su falta sitio. le falta un poco de suerte en el gol, pero yo creo que no ha jugado nada mal y luego en la asociación, en el venir hacia atrás y tal, lo hace bien. Claro, nada más que lo pasa que lo hace a una velocidad pues la que es Isco actualmente. Lenta. Pero claro, Lenta. al final Isco es que nunca ha sido un jugador rápido, claro. Vamos a pedir a Isco, que no es el de hace 2 años y medio ni 3, que ahora... Que te tire de marques a la espalda, No, pues, tío, imposible. no. La culpa en realidad es de Ancelotti de no poner en lugar del 9 titular al 9 Al suplente, suplente. que es Jovic. ¿Te guste o no? Tu 9 suplente es Jovic. ¿Le pones? Sí, que Ya está. otra vez el otro día no estuvo muy acertado de cara a gol, Pero se movió. pero se mueve bien. A mí me parece que técnicamente es un jugador más que válido. A mí ya Lo vuelve sabéis muy que bien. no me gusta, pero hay que ser una persona con cabeza y sentido común. Mientras tengas... Hace 2 o 3 jugadas el otro día de mucho nivel. Claro, tío. De devolver. Pues ya Pero está. bueno, le falta... Más que calidad, yo creo que lo que le falta es sangre en el remate. Muchas veces le falta decir, esta la tengo que meter. Y le pega... Le pega como sin sangre. No sé, es una cosa... Dice Francisco, mira, Isco tiene la edad de Zidane cuando vino al Madrid. Claro, efectivamente. Lo que pasa es que Zidane, cuando llegó, Era Zidane. era un jugador que en la Juventus pues se galardonó No, para luego pero ser si es Balón que- de Oro. O sea, claro. Es que Sí. si el problema de Isco, si es que Isco tiene edad todavía para... Si estuviera a buen nivel, te podía rendir todavía 4 o 5 años. Claro, de altísimo, sobra. Lo que pasa es que Isco... Pero se ha viene- dejado ir. Se ha Se ha dejado ir. Y aún así es un jugador que para enfriar partidos te puede valer. Ahora bien... Te voy a decir una cosa y vas a poner el grito en el cielo. Pero yo no descarto que si hace un buen final de temporada, Uf, no. el Madrid le fue Directo. por renovación. Uy. Cierro directo. No, es que a ver, yo no te estoy diciendo que quiera que pase eso. Pero ¿por qué va a pasar eso? Porque a Ancelotti le gusta. Y Vale. Isco yo creo que en el fondo sabe que mejor que el Madrid no va a estar en ningún lado. Joder, tío. Entonces yo de verdad que no lo descarto. Yo creo sinceramente que los días de Isco en el Madrid ya han tocado a su fin, para mi gusto. Isco no va a seguir en el Madrid. Lo más normal es que no, pero si ahora hace de aquí a mayo 3 meses brutales y es clave para que el equipo gane la liga y llegue lejos en Europa, No lo ojo. veo. Bueno, Isco está rindiendo para tener alguna oferta decente. Eso es otra cosa, lo que dice Job, por ejemplo. Zidane es para Isco como Cristiano para José, efectivamente. Leo Roldán. Para muchos parece un exjugador. Así le llaman deslectivamente. Tenéis que saber que Hop es un amante absoluto del fútbol de Isco, como se nota en sus mensajes. Le ama, le adora, es amor. A ver, Amor es lo que le tiene. A ver, dice Leo Roldán, Kenti 2024, lo acabo de ver y yo lo he publicado en el canal, macho. Hay que estar atentos a los vídeos, que yo sé que YouTube tiene esa manía particular de no hacer saltar los vídeos a todo el mundo. Por cierto, consejo a la gente que sigue el canal. Consejo, lo siento Miguel Ángel, consejo. Cuando dais a seguir el canal, que seguís el canal, que os suscribís al canal, dale a la campanita, por favor. Y si no os llegan las cosas, volverle a A dar desplicar y a clicar, por favor, porque es que hay unos problemas del carallo con el tema este de las notificaciones. Dice Fernando Lainez, yo el Villarreal pondría Courtois, Militao, Álava, Nacho y Carvajal, Camavinga, Valverde, Antonio Blanco, Asensio, Vinicius, Hazard. Bueno, yo te compro todo como una probabilidad buena, excepto Para lo de soñar Blanco, está que bien. no, a ver, una probabilidad alta con sentido común. Obviamente no va a pasar, y lo de Blanco menos, pero oye, suena bonito. Isco en tal caso, como dice Job, Isco tuvo su momento, jugó muy bien y ya está.
Pero ya está, termina su Bueno, etapa en el Madrid. lo de Blanco no va a pasar en otros juegos porque no va ni convocado. O sea, No, que claro. eso es Sí, sí, sí. No, difícil. es imposible, es imposible. Bueno, eso en cuanto al Villarreal. En cuanto al Villarreal. El Yo creo que PSG. Sí. mañana Lucas va a ser titular. Joder, vete Yo a la creo que. mierda, tío. O sea, es que me amargas, macho. Me dices que a Isco le van a Porque Carvajal renovar. yo creo que lo va a querer tener fresco para el martes. Joder, fresco Mira, como una lechuga, pero tiene que jugar. mira, mi alineación para mañana es la siguiente. Porque, o sea, el PSG está bien, pero O sea, vamos que a pensar un poquito lo de lo mañana. que has estado haciendo justo antes del No, no, directo no, es no, no, te la prepararte voy el a dar 11, a. tío. Que no, coño, ahora estoy ahora mismo improvisando. Yo creo que va a ser Courtois, con Lucas en el lateral derecho, Marcelo en el izquierdo, Militao y Álava de centrales, Casemiro, Valverde y Cross en el medio campo, y arriba Hazard, Isco y Vinicius. Bueno, esperemos que Ancelotti no te escuche. A ver cuántos acierto. No, no, Seguramente 4 o 5, pero bueno. pues eso, pues eso. Espero que aciertes 4-5 porque yo creo que arriba frente al Villarreal tienes que sacar un equipo rapidito, que este Villarreal juega a un ritmo bastante alto. A ver, vamos a hablar un poco del PSG ya, ¿vale? Y ahora hablaremos del tema de Haaland, que sé que muchos lo tenéis ahí. Bueno, el PSG juega a las 9 frente al Rennes, mítico Rennes, ¿eh? Mítico Rennes frente al cual ganamos la Copa de Europa en su momento. La primera. Espero que estés viendo el docureportaje Leyendas del Real Madrid en Amazon Prime. No lo he Si visto todavía, no, pero lo tengo pendiente, lo tengo que ver. bueno, yo he visto ya el primer capítulo y te puedo decir que se me ha erizado todo. Todo, Así que te lo todo, recomiendo. todo. Todo, todo. Bueno, partido frente al Rennes. El PSG va a tener un poco más de descanso. Ancelotti y todo esto se la bufa Vale, bastante. Dime. primero, antes de que sigas, voy a decir algo sobre esto. Me parece una vergüenza absoluta, pero una vergüenza absoluta, que sistemáticamente, jornada tras jornada, y más en esta ocasión que vuelve a las competiciones europeas, el Sevilla juegue antes que el Madrid, lo primero, y en esta jornada tiene todavía menos sentido, porque el Sevilla no juega hasta el jueves la ida de los 16avos de la Europa League. Y juega hoy viernes contra el Elche, cuando el Madrid le pone a jugar el sábado, jugando el martes. O sea, el Sevilla tiene 6 días de descanso y el Madrid tiene 3. Oye, tengo que hacer una corrección porque Francisco Jesús tiene razón. He confundido ¿Qué? el Stade de Reims con el State de Reims. Ah, es verdad, sí. Tiene razón. Pido disculpas a todos, incluso los talentos como yo nos equivocamos alguna vez, pero rectificar es de sabios y yo tengo un coeficiente intelectual de 175, así que pido disculpas. Tenéis razón, Bueno, lo siento. es vergonzoso. Pero es vergonzoso, eso que estás comentando es absolutamente vergonzoso y es lamentable, es absolutamente lamentable. Pero bueno, ¿Por qué no juega al Madrid hoy? pues no lo sé, Que es pero dice tendría Ancelotti que que jugar. Ancelotti le da igual. Ancelotti Ah, hoy en rueda de prensa ha dicho que no considera que sea... Es que Ancelotti a mí me genera un poco de desconcierto. La verdad, con el tema de las rotaciones, cansancios... Y tiene una mentalidad un poco Bueno, yo te extraña, digo, yo te digo cuál es la, la mentalidad. la, Yo la te digo. mentalidad de Ancelotti. Yo creo que Ah, es vale. termina, revienta. ¿Sabes? O sea, Termina no tiene revienta, más. como la peli, casi. Sí, sí, o sea, es hasta donde lleguen y se acabó. No hay Pues más. esperemos llegar hasta, aunque sea un mesecín más. Yo creo... A ver, si vamos a este nivel, vamos a reventar en Champions. Obviamente la Champions así no se gana. O sea, con Zidane se demostró cómo se ganó la Champions, teniendo recursos de segunda línea para Liga y todo esto. Así que, bueno... Te voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Tú crees que el Madrid va a eliminar al Paris Saint-Germain? a ver, yo te digo que ahora mismo... si estuviera Benzema en buenas condiciones, Es que esa yo está te claro. decía Imendi, que es para mí igual, importante. Un 51-49 para el Madrid. Para el Madrid. Ahora, tal y como veo las circunstancias, más allá del tema de Neymar, que a mí, sinceramente, yo quiero que saquen a Neymar, por mí, que le pongan de titular, estoy pidiendo a Pochettino que ponga a Neymar con Messi de titulares, ¿eh? Que así el Madrid, verás tú, qué tranquilo va a sacar el balón con esos dos. Sí, bueno, tampoco. Entonces, para mí, ahora mismo está el 60-40. Y si no te digo el 65 es porque mi corazón me palpita. Yo creo que hay mucho miedo al Paris Saint-Germain de manera injustificada. Es mi opinión. Creo que no es tan fiero como lo pintan. Creo que es un equipo bastante endeble en muchas líneas. Que tiene mucha calidad, no hay duda.
pero que se le puede meter mano y se le va a crear peligro seguro. Pero una Si el pregunta, ¿es Madrid, el si el Madrid? Madrid está fino con balón y sale bien de la presión, Sí. Que va a te hacer mucho daño. voy a preguntar una cosa. ¿Crees que el Madrid es el equipo más cualificado para hacer daño por perfil al PSG? Creo que sí, porque al espacio el Madrid es matador y se ha demostrado este año. Ya. Pero al espacio sin Que Benzema. está. Exacto. Ese es el Porque, problema. claro, Benzema no es el más rápido, pero te genera una Pero es el que cantidad de te arma, movimientos. es el que te arma todos los El ataques. Si trajín, no sí. está, si no está Benzema, le va a costar más al equipo. Y yo también te digo una cosa, Benzema es esencial y es fundamental, pero Pero no yo a lo Benzema... quieres reventar, yo tampoco. No, yo si Benzema no está al 100%, yo no le pondría el martes. No. Entre otras cosas porque se ha demostrado muchas veces que forzar a jugadores importantes que no están al Mal. 100% en Mal. un partido clave, te sale mal, porque al final en estos partidos necesitas estar todos al 100%. Bueno, ya lo vimos en Copa del Rey, aunque Y Ancelotti se empecinó en decir aquello de los 20 años y no 60 de Vinicius y Rodrigo, se vio que el equipo, con 3 jugadores que llevaban un tute como el que llevaban, pues no estaban para competir. Ancelotti en ese aspecto a veces me deja un poquito descolocado. Volví a poner a Isco de falso 9 cuando tampoco terminó de funcionar en esa posición. Es un poco empecinado, a veces yo le veo un poco rebelde, ¿no? Con la gente, en plan, vosotros, la prensa me decís esto, pues toma 2 tazas, ¿no? Entonces, Ujú. yo no sé si realmente el señor Ancelotti va a manejar algún recurso diferencial. Cuando digo algo diferencial es, por ejemplo, no encorsetarse tanto en el 4-3-3, que es algo que Zidane, por ejemplo, hizo muy bien, porque Zidane te metía varios sistemas, 4-4-2, 4-3-3, 3 centrales, bueno, o A ver, sea, si pones a Isco de falso 9, al final viene a ser un 4-4-2 falso porque Isco viene mucho atrás. ya, pero sin velocidad no te vale. Tú necesitas un Ya, 4-4-2 donde el encaje sea Camavinga, Valverde, o sea, sea gente que te rompa alguna línea. O sea, tú no te vale un 4-4-2 actualmente con Isco, con todo mi respeto. yo creo que en París una opción es Casemiro, Valverde, Kroos y Modric. Y arriba Vinicius y Benzema, por ejemplo. Si está bien Benzema. Yo, si Y no no está pasa nada. Benzema, para mí es meter a Valverde con los 3, con CMK, y meter a Vinicius con Asensio. Ese sería para mí, También puede ser, sí. porque... Y a ver, lo de Valverde, ahí algo me huele que va a hacer, no sé el qué. Ahora mismo no sé el qué, pero algo va a hacer con Valverde. No sé si para Villarreal, no sé si para París, como diría Mourinho, no sé si para... O sea, no sé qué va a hacer, algo va a hacer. Quizá perfil derecho porque por ese lado está quien está. Para ayudar al lateral más. Pero es que Valverde se ha demostrado que encorsetado en un cuadrante como el derecho no... Ya, pero para ayudar atrás. Pero vas a pensar Más más en ayudar caídas de, atrás que... más caídas de Casemiro hacia ese lado, más la ayuda del lateral. Yo Ahí espero que no. encontrar alguna vez 3 contra 1, cosas así. Una cosa es caer y otra cosa es iniciar. Yo espero que no inicien cuadrante derecho y... Si Espero. juega, va a ser jugando más pegado a la derecha. Kroos en la izquierda, de interior, y Modric por delante de Casemiro, o paralelo, mucho más. Bueno, lo veremos. No lo tengo yo... Pero yo es que no veo al 4-3-3 cambiándolo, porque al final estás siempre obsesionado con ese. Es que ese es el problema. Con Ese es el ese, problema. con ese esquema. Y te iba a comentar... bueno, yo espero que Mendy llegue, para mí súper importante, evidentemente. No, Y no, es luego, fundamental atrás, fundamental. del PSG, hay jugadores en duda, sobre todo, bueno, aparte de Neymar, Leandro Paredes. ¿Mm? Di María ha tenido problemas de sóleo, pero va a estar. De hecho, yo no sé si va a ser hasta titular hoy también. Aunque yo creo que hoy Pochettino va a mover el equipo. Porque Pochettino en la Liga, vamos, yo si fuera él, creo que saca 12 puntos, ¿no? O 14 al Sí. segundo, no sé. Entonces, a mover un poquito al equipo. Yo espero que juegue Neymar, como te digo. Espero, porque A ver, yo creo que tácticamente le rompe. en el medio campo hay 2 fijos que son Danilo Pereira y Berratti. Creo que esos 2 juegan seguro. Pues espero que juegue Danilo, que lleno está, ¿no? No, creo que no. Ujú. Si entra Neymar arriba, Di María pasará a ser mediocampista, porque Di María va a ser titular seguro. O sea, sería algo así como Danilo Pereira, Berratti, Di María, Messi, Neymar, Mbappé. Pues si es eso, La verdad es que solo ojalá. escucharlo así dicho, te cagas, ¿eh? No, pero yo no, tío, yo no. Digo, no con el Neymar actual. Claro, pero es que Neymar no juega nada. Y Entonces, con Messi que sí, que lo que quieras, pero Messi últimamente... A ver, Messi últimamente pues ya hemos visto qué ha pasado. O sea, tengo sí, muchas ganas de ver el siguiente duelo. Vinicius contra Arraf Hakimi.
Muchísimas ganas. Por una razón. Creo que Vinicius se puede forrar con Ashraf. Ya quiero verlo yo eso. Se puede forrar. Ya quiero yo verlo eso. Porque Pero creo no que por va a tener... Ashraf, no por Ashraf. Creo que por ese lado... Porque Ashraf tiene un perfil muy atacante y Sí, le sí. puede dejar mucho espacio por ese lado. Sí, a Vinicius. sí, pero el problema, Vinicius amigo... curra atrás. Vinicius curra atrás. Sí, que ocurra todo lo que tú quieras, pero que el problema es que Ashraf en el PSG no para de tener ayudas. Todo el rato. Todo el rato. Si solo tienen configurado. Pero vamos a ver, Y tío. luego- O sea, estás pintando al Paris Saint-Germain como si fuera... Es que no le llega... Mira, el Paris Saint-Germain no le llega ni a la suela del zapato, por ejemplo, ¿A quién? al Bayern o al Manchester City. Bien. Ni a la suela del zapato. Me parece un equipo muchísimo más flojo en todos los sentidos. Para empezar, Vale. que está compitiendo en una liga que es una broma de liga. Una broma. Que sí, que sí. Una broma. Vale, que no vale. tiene rival. Vale, vale. Si le pasa todos los años, tío, que cuando llega lo gordo en Europa, Bueno. les Tiempo cuesta muerto, mucho. que han llegado a semifinales esta última vez, ¿no? A semifinales y una final el año el anterior. Que perdieron contra el Bayern. A ver, Ya, o sea, pero no acaban de... Sí, no lo que tú acaban quieras, de tal. pero que tampoco están haciendo el canelo. O sea, que tampoco están tan mal, como diría un presidente, al oro. O sea, a ver, que ganar la Champions, que ganar la Champions... de hace 2 años... Vale, que sí, pero que la que- Champions de hace 2 años, para empezar, fue engañosa, porque acuérdate que fue a partido único por el tema de la pandemia, tal, no tiene nada que ver con las Champions de verdad. Yo te hablo, bueno, para mí todos son Champions de verdad, las de blanco y negro, Que las de sí, tal, todas. pero el formato era distinto. Que sí, pero que todas tienen su complejidad. Lo que te quiero decir es que el Paris Saint-Germain para mí es top 5 de favoritos. Estos dos que has dicho tú son mis dos favoritos junto al Liverpool. Y luego meto pues a PSG, Real Madrid y poco más. Poco más. Sí, entre esos 5 debería estar. Por cierto, le deseo suerte a Mugen, que se va al Palacio, y la vamos a necesitar hoy para ganar al Barça. Eso y un milagro. Así que gracias por ir, Mugen, y apoyar al equipo. Hoy tiene mérito. Defensivamente el Madrid Hot es superior al PSG. A Mucho ver si el más. PSG, bueno, va a sufrir con casi todos atrás y contra nosotros no. Vamos a tener las nuestras segurísimo. Bien, pues, oye. A ver, si me veis así de escéptico, Pero sinceramente, ¿no crees que el Madrid va a tener ocasiones en París? Va a tener sí. muchas. No, muchas no, va a tener. Muchas no. Va a tener Olvídate. mínimo 4 o 5 ocasiones claras. Bueno, vale. Ya lo verás. Vale, como nos empiecen a ahogar en nuestro propio campo. Vale, Sin me acabas de decir que con Messi y Neymar poco ahogan. Y ahora nos van a ahogar. No, hombre, pero ahoga, vamos a ver qué 11 sacan. Es que yo no sé si va a salir Neymar. Es que si saca lo que yo creo que debería sacar, y si Leandro Paredes está bien, con Danilo, con Guelleo, y esta gente más Verratti, y meter a Di María, ahí sí, con Mbappé, ahí sí, y con Messi, entonces, coño, joder, la historia para mí... Eso es un 4-4-2 entonces metería. Perfecto, lo que sea. Mbappé, tío, me ha llegado... Se va a ir hacia la otra portería, tío. Se van a meter los goles en la portería El comentario absurdo del día. del Paris Saint-Germain. Que yo, de verdad, me parece un buen equipo, lógicamente, pero yo no le tengo tanto miedo. Me da más miedo. Yo no tengo miedo. Me da más miedo el respeto. nivel actual del Madrid que el propio Paris Saint-Germain. Creo que el ¿Te Madrid parece- ahora no ¿Te parece llega bien. poco? ¿Te parece poco eso? Ya, pero no por el Paris Saint-Germain, sino más por el Madrid en sí. Hombre, es que Y claro, si yo viera que Benzema está perfectamente físicamente y que está en su mejor momento, que Vinicius está pasando por su mejor momento y que el centro del campo les veo súper oxigenados y dinámicos, al igual que Mendy va a llegar al 100%, te digo, coño, mi sensación, lo que te he dicho, 50-50. Veo una igualdad de verdad. Pero ahora mismo, mi percepción es que ellos llegan un paso por encima y con las sensaciones físicas mejores. Pero el Madrid tiene una cosa que no tiene el Paris Saint-Germain. No lo digas, venga. Y es la experiencia. La experiencia, claro. No, pero es que eso en Europa, tío, es fundamental. Te parecerá una gilipollez. Pero El año pasado el Chelsea con la experiencia nos pudo meter 7 goles, no nos los metió de milagro. ¿Y ellos El año quién tenía pasado- experiencia en la Champions? Dime. ¿Quién tenía El equipo el experiencia? año pasado ¿Qué? llegó con pinzas, Sí. con bajas, con Lo que jugadores quieras. fuera de sitio. Que si no es por el VAR, la liga es nuestra. Lo que tú quieras. Y a semifinales de Champions y al Liverpool nos lo pasamos por la piedra. Pero es que el Chelsea, ese Chelsea el año pasado es bastante mejor equipo que este Paris Saint-Germain. Ah, pues bueno. Vale. Mejor. Vale. Como equipo, no hay Como duda. equipo, vamos. vale. Y, Vamos a terminar. físicamente es bastante superior a este Paris Saint-Germain. Bueno, veremos cómo termina la Luego historia. el Paris Saint-Germain tiene 2 centrales que son buenos.
Uy, a ver, Marquinhos es malo ahora, tócate los huevos. Eso, acabo de decir que son buenos. Pero que Marquinhos es de los mejores centrales del mundo, tío. O sea, No me lo parece. ¿Y Vale. Kimpembe, por ejemplo? ¿Y Kimpembe te lo parece? me parece peor. Comete errores, pero vamos. O sea, muchos errores. A ver, Fernando Lainez me dice 3.000 pasos. No flipes, Quique. ¿Qué quiere decir 3.000 pasos? No entiendo 3.000 pasos qué quiere decir. Yo no he dicho 3.000 pasos, ¿no? Vamos, no sé, a lo mejor estoy muy loco. La prueba la tienes en quién salió campeón y no salió el PSG. Pero es que es muy difícil ganar la Champions, chicos. Pero si es que el que más tiene, que es el Real Madrid, que tiene 13, fijaos la cantidad de ligas de campeones que ha habido. Es muy complicado. Es muy Ha habido complicado. 66 ediciones para ser Claro, exacto. pues eso, entonces ganar la Champions. No, es que si el PSG no gana la Champions es un fracaso. Para mí no, para mí es una decepción. De la decepción al fracaso hay un punto elemental. Bueno, puede ser Porque una el decepción fracaso- un año. Pero si no lo consigue durante 15 años, Es que- invirtiendo, Pero al es que, final acaba siendo pero un es que no es fracaso. el único que invierte, tío. El Manchester City invierte, el Chelsea invierte, el Madrid ha invertido, el Barcelona en su momento ha invertido, Bien. la Juventus en su momento es un Me equipo... parece perfecto. Y el Hombre. Madrid sin invertir ha ganado 4 en 5 años. Pero ¿cómo que sin invertir? Pero que te estás quedando conmigo. Invirtiendo mucho menos de lo que han invertido. Hombre, han Bale invertido ¿cuánto valió? Cristiano Ronaldo, ¿cuánto valió? Hombre, El no Madrid te ha rías de mí, invertido chaval. mucho menos que lo que... Solo tienes que sí, ver los gastos de la pero que me da última igual, temporada. pero que han invertido dinero. No digas que no han invertido, tío. ¿Cómo no van a invertir? Han invertido una buena cantidad, menos que otros equipos. Claro, porque Mucho son... menos. Claro. Pues ya está. Pero invertido. Que no es cuestión de invertir o no, es cuestión de equipo. cuestión de ser un equipo ganador. No, y competitivo. Competitivo. Pues ya está. Competitivo. Pero el PSG Ya en los está. 2 últimos años sí lo ha sido. Cuando ya estás ahí, que estás cerca, pues ya te da la sensación de que esta gente está ahí. Que Messi evidentemente ya no es el de antes, obviamente. Que Neymar ni está ni se le espera, obviamente. Pero aún Messi sin ser el Messi de antaño es Messi, tienen a Mbappé, luego tienen un centro del campo con Berratti, que para mí es uno de los mejores interiores del mundo, Di María, que es de los mejores extremos falsos del mundo, también, Ashraf, que es el mejor en su puesto para mí del mundo, probablemente. O sea, que tienen, y vamos a ver, claro, y de repente si Wijnaldum empieza a jugar, chicos, que tienen un equipo, a ver... A mí me parece que tu discurso es un poco victimista porque te estás poniendo la venda Os antes quiero de la ver el herida. miércoles a todos. Os quiero ver el Bueno, miércoles. a ver, Que que soy nos muy pueden listos. ganar, que Claro, nos pueden ganar y nos pues pueden eso, echar. Que os sí, quiero que ver, no te digo que os no. quiero ver el Cállate y miércoles. déjame hablar. Que nos pueden Claro. echar. Claro que sí, nos pueden echar porque Entonces- tienen muy buenos jugadores. Entonces, ¿qué he un dicho buen yo que equipo. sea erróneo? Pero no impongamos al Paris Saint-Germain como si fuera ahora Favorito. el 70, porque no lo es. Favorito. Y el Madrid tiene Igualada. posibilidades. Igualada. Bueno, tu opinión. La mía es favorito. Porque En con Europa- Benzema, sin Benzema y con Benzema te cambia todo. Todo. En Europa, pocos equipos son favoritos contra el Madrid. Muy pocos. Muy pocos. El Real Madrid, ahora mismo ante el Paris Saint-Germain, tal y como llega, no puede ser ni favorito. Ni favorito. Yo no he dicho que sea favorito, he dicho que está igualado. Ni. Pero es que tú lo estás pintando como Hombre, si Paris un Saint-Germain nos 60. fuese a meter 6. No, yo he dicho Sí, que son porque Raf favoritos. es el mejor del mundo, Di María es el mejor del mundo, Messi es Messi, Neymar no sé qué, pim pam, pim pam. Oye, que os dejo a vosotros en el directo con el discurso único. Vais repartiendo Pero no. carnés de madridistas por ahí, que es lo que veo que le gusta más de uno, y yo me voy de No aquí. O sea, no, es que- ya está, y a tomar por culo. A ti te gusta, Pero a ti te gusta muy poquito, que se te ve la contraria. Y no, estoy de acuerdo, no. Lo porque que es pasa un es que buen vosotros habláis equipo. mucho con esto. Y esto lo utilizamos para lo que nos apetece. Sí. No, Sí. yo hablo con la... Bueno. yo te he dicho lo primero. De momento ellos tienen al mejor jugador del mundo, que es Mbappé. De momento. Que Así el de Madrid entrada. está ahora peor. De momento. Pero De que, momento. que el Paris Saint-Germain no es un super equipo. Ni Eso mucho. de Tiene momento. grandísimas individualidades. Pero como equipo no es una barbaridad de equipo. No, yo no he dicho que No sea es una una barbaridad. barbaridad. Yo te he dicho que hay equipos en Europa, como grupo, mejores. Manchester City me parece mejor equipo, como estructura. El Bayern de Múnich me parece el mejor. A mí me parece el que mejor juega. Lo tiene todo clarísimo y tiene calidad de sobra. Ahora bien, pues como gente como Fernando Lainez, que dice que ya tenemos la 14ª, me parece una falta de respeto, sinceramente. Me parece Yo falta no de digo respeto. que- yo no digo que lo tengamos dice la él, por 14ª. ejemplo, lo dice él y me parece una falta de respeto. Entonces, vamos a respetar a los rivales un poquito, que estamos hablando del Paris Tú Saint-Germain. te calientas en exceso. Hombre, Como- claro, es que vamos y a no me- respetar a los demás. Y el Real Madrid, No me- en los últimos tiempos en la Champions, ha tenido problemas, evidentemente, pues porque, tío, falta un poco de lo que falta. Claro, faltan cosas. No, joder, De todas maneras, demasiado. yo te lo dije el otro día cuando entré en tu directo, yo os lo dije.
no se va a estar ganando Copas de Europa cada 3-4 años. Si la gente se cree que se van a estar ganando Copas de Europa Mira, cada 3-4 años, Tony el Macizo, que es del Real Madrid. Toti el macizo, cómo me Tony mola. el Macizo, que es del Real Madrid como nosotros. Di María y Ashraf se comen de lejos a Tumendi y vuestro Carvajal en esa línea. Así que, Ale, para que... Muy bien, pues oye, ¿Eh? es la opinión de Tony el macizo. Yo puedo tener otra opinión, ¿no? Hombre, sí, pero entonces habrá que Bueno, decir es que no vayamos parece diciendo... que- No, que no vayamos diciendo que los que decimos que el PSG es favorito, que para mí es favorito, lo cual no quiere decir que el Madrid no tenga opciones. Cuidado, que es diferente. Que es diferente. A ver, que el PSG sea favorito ahora mismo no quiere decir que el Real Madrid no pueda competir. Claro que lo va a hacer, y yo de hecho lo espero. Pero a mí, a 2 partidos ahora mismo, parece mejor. Aquí leo que el Madrid lleva años sin dar el nivel en Europa. Si llegara a semifinales como el año pasado es no dar el nivel, pues oye. No, semifinales, está de puta madre. ¿Quién ha dicho de semifinales? No, pues yo lo acabo de leer aquí a Odilz, que dice que el Madrid lleva años sin dar el nivel en Europa. Si no lo queréis ver, pues nada. Pues oye, yo creo que llegar a semifinales. No, Y ojo. hombre, está muy bien. Y Está ojo, bien. hace 2 años contra el Manchester City, una eliminatoria que fue, para mi gusto, completamente engañosa, porque el Madrid la tiró él solo, con 2 errores de Varane imperdonables, individuales, que esa eliminatoria podía haberla pasado perfectamente el Madrid, pero perfectamente. Pues no, sinceramente, el único año malo que ha hecho el Madrid en Europa, los últimos 3, después de ganar la 13ª, fue el siguiente de la 13ª, cuando el Ajax nos pasó por la piedra. Ese año era un año muy complicado. Ese año el equipo era, sí, estaba muy mal. Estaba mal. Gente bloqueando a gente dentro del canal, tampoco es eso, ¿no, tíos? No os bloqueéis unos a otros, no me jodas. Tíos, eso Hemos llegado, yo creo que se nos va un poco, tío. Vamos a respetarnos y no a bloquear a la gente, porque creo que eso no nos deja en muy buen lugar. Los que tenemos ya una edad nos hemos comido épocas largas donde ni olíamos las semifinales. Estamos... Mira, eso estoy de acuerdo con lo que dice Carlos. Estamos muy mal acostumbrados. Exacto, es que O sea, estamos muy mal acostumbrados, tío. El Real El Madrid... objetivo del Madrid cada temporada tiene que ser ganar la Liga y llegar lo más lejos posible en la Champions, pero no se puede exigir ganar la Champions Exacto. año tras año. Exacto. Porque la Champions es muy difícil. Es muy jodida, tío, es muy jodida. Por eso a mí cuando me venden los sestetes y cositas varias, yo digo, macho, pues para mí, un año de un Mucho más sestete difícil, tres pero es que temporadas, ganar la Champions consecutiva es mucho más difícil. Para mí. ganar 3 Copas de Europa seguidas En la es lo época más moderna es difícil una que poca hay- locura. es lo más difícil que se ha hecho en la época moderna, sin duda ninguna. en el Una fútbol puta mundial. locura para mí. Es de Y sentirse ganar 4 en orgulloso. 5 años, otra locura. Exacto. Y no fueron 5, quizá, pues porque. Como dice Francisco Benito, tío, es que la Champions solamente la ha ganado uno. Contra los mejores equipos, hostia. Entonces, no es... Claro. Entonces, pero eso El también... objetivo del Madrid tiene que ser campeón de liga cada año y llegar lejos en Champions. Ya está. Dice Tony Macizo. No, Tony me gusta porque habla claro, ¿eh? Ok, no se puede exigir ganar la Champions. Entonces, ¿se puede exigir ganar la Copa del Rey? Mójense. Mójate. Tampoco. No, Pero, porque la Copa. Sí, di. Porque la Copa. Es que la Copa, tío. Y a mí me gusta, ¿eh? Mira, el otro día estuve mirando las estadísticas de la Copa, tío. Los últimos 30 años. Yo he visto 3, ¿eh? Yo he visto 3. Desde el año 3, hemos ganado 3. Sí, ¿Tú sí, sabes sí. cuántos equipos han ganado la Copa en los últimos 30 años? 11 equipos. 11 equipos. Hay mucha más diversidad. Hay mucha más diversidad porque los grandes no se lo toman en serio, salvo el Barça, que sí es cierto que se lo toman mucho más en serio en esta última década. Le ha dado rédito al Barça, le ha dado. Y luego Pero el el Atlético Madrid de Bilbao, que es un mítico. El Madrid nunca ha sido un equipo copero y pese a todo ha llegado a 39 finales, creo. Y bueno, pues... A ver, la Copa para mí es un torneo que realmente el Madrid, pero ningún equipo, creo que tiene la obligación deportiva de ganarla, porque creo que está circunscrita en unos periodos del año donde también estás en medio de liga, invierno, que te exige mucho, con enero, febrero, épocas jodidas, al menos para el Madrid, habitualmente, y con la Champions también es complicado. Para mí la Copa del Rey... que es dura. que yo me gustaría ganarla, pues claro que me gustaría. Yo partidos donde te desconectas, Y luego influyen 1000 cosas. Por ejemplo, con este formato ahora, pues tío, no es lo mismo que tener que ir a Bilbao a que te toque el Cádiz en casa o el Mallorca. Es que al final influyen 1000 factores. Pero sinceramente, si el Madrid gana la Liga, que debería ganarla, y llega lejos en Champions, nadie se va a acordar de la Copa. No, hombre, eso está claro. Hombre, si ya con la ganas Copa... la Supercopa, Claro. pues oye, Liga Supercopa y te plantas en semifinales de Champions, la muy buena temporada, muy buena. Para mí, muy buena. Y no te quiero decir nada si ganas la Champions. Nah, Sí, bueno, nada. yo, con todo mi respeto,
No voy a decir olvídate de la Champions, porque sería demasiado contundente. No, pero es que pero- sigues cometiendo el mismo error, tío, y parece mentira Dime, que no dime. conozcas a este club, tío. Dime, Parece papi. mentira que no conozcas a este club. Dime. Al Madrid en Europa jamás le puedes enterrar. Ah, pero yo lo he enterrado. Espera, a ver. No, pero no le das opciones, prácticamente. Hola. Real Madrid, ¿estás ahí? Hola. No le das. Te pareces hello. a Juanma Rodríguez buscando a Messi. Ah, mira, sí, es verdad, como lo de Juanma buscando a Messi, ¿te acuerdas con el...? Chiquitito, chiquitito. No, bueno, dale, sí, venga. Que al Madrid no se lo puede enterrar jamás en Europa. Y ya te digo yo que el Paris Saint-Germain estaría encantado de que le hubiera tocado cualquier otro rival menos el Madrid. Ujú. Porque el Madrid en Europa es el Madrid, tío. Es que no hace falta decir nada más. Es el Madrid. Ah, vale. Es el Madrid, el equipo que más tiene, el equipo que mejor se sabe mover en estos lares, que tiene jugadores que tienen el culo pelado de jugar partidos de este tipo y que pueden estar mal, pero a lo mejor a 2 partidos te sacan el mejor rendimiento posible y te ganan. Dice Job, mira a ver si tienes la pala ahí abajo de la mesa. A ver, tío, debajo de la mesa tengo cosas con las que puedo enterrar gente, pero palas no. Luego, con Haaland y Mbappé es, entiendo, mandatorio, es obligatorio, ganar algo, ¿no? Sí. O sea, con Haaland y Mbappé, obligatorio para mí la Liga. En este nivel de Liga Española, con todo mi respeto, si tú tienes a Mbappé y Haaland, la Liga sí que tiene que ser una obligación deportiva. Total. O sea, la Champions no, pero la Liga sí. Está 3.000 pasos por debajo de no sé cuántos equipos. Fernando Lainez, no sé qué dice. Bueno, ahí están vuestras opiniones. Ah, por cierto, sí, Pues Doncic, sinceramente no estoy de ¿eh? acuerdo. Doncic, tío, en modo off Nah, topic. es un paquete, Ah, Luka vale. Doncic es un paquete. Yo te digo una cosa. Nunca he visto un... Claro, es que, por ejemplo, a Drasen no lo Con pude... semejante talento, no, Nunca. yo no he visto ningún jugador igual. Europeo. Exacto, sí, europeo me refiero. Porque luego es verdad, americanos, pero te digo, en total de mi vida te diría top 5. De Pero talentos. incluso americanos, Sí. talento puro como Claro, ese, no, claro, tampoco te no, creo no. que hayamos visto mucho. Lo que pasa es que los americanos tienen un físico que él no tiene. Te hablo de Kobe, te hablo de Michael, te hablo de estas cosas. O sea, de estos Magic. jugadores. Exacto. Y luego a partir de ahí, pues estará él. Luka Doncic es un absoluto elegido, fuera de serie. No sé cómo definirlo, o sea, es una barbaridad. Es una barbaridad. Y eso que yo tengo la impresión de que físicamente no está bien, tío. Pero es que no, porque él allí. Es que allí los jugadores cogen musculatura, tío. Cogen más. Pues tío, a mí me da la grosor. sensación de que está pasado de peso. Oye, pero Lo digo ¿cuántos como jugadores te ejemplo. han dado la impresión? Puedo ir con los típicos Shaquille O'Neal, por ejemplo, pero mira cómo se movía tal. Ha habido muchos jugadores que han dado sensación de sobrepeso y han sido unos fenómenos. Pero es una Entonces, barbaridad, tío, es una barbaridad. Yo lo que espero es que se canse rápido de estar allí en Estados Unidos y se vuelva aquí. pero Ojalá, creo que ojalá, no. en breve. Creo que no va a pasar. Bueno, le hemos dado mucha candela a... nos dice Francisco. Quique, el Madrid ha jugado 52 de las 67 ediciones de la Copa de Europa Champions League y llegó 30 veces a semifinales. Eso es un rango competitivo No, súper ese alto. dato es brutal. Es que lo leí también año más. 30 semifinales de 52 participaciones es una Guau. puta barbaridad. Eso sí que... Eso a mí me parece... A ver, no te voy a decir que tenga el mismo valor como las 13 Champions, pero, tío, es un ratio de competitividad anual impresionante. 30 semifinales y 16 finales. Es decir, que Brutal. en un 51% de las ocasiones se ha metido en la final, cuando llega a semifinales. Tremendo, tío. A mí me parece una locura. Me parece increíble. Bueno, vamos a darle también en este momento del directo El básquet. al básquet, ¿vale? Bueno, en una horita, justo, además, fíjate, perfecto lo hemos hecho. En una horita vamos a tener un Madrid-Barça en Euroliga que, insisto, más allá de lo clasificatorio, de lo cuantificable dentro de una clasificación Euroliga ahora mismo, bastante más importante me parecía el ACB la clasificación. ¿Qué esperas del partido? ¿Qué sensaciones tienes? Porque hoy lo está hablando yo con Miri de Pioneras Blancas en su directo y la verdad, yo es que no le veo opción. A ver, Para mi gusto sí, o sea, es un opción hay, partido, pero... un partido muy importante. Porque necesitamos romper ya esta dinámica negativa contra el Barça de una vez. Y más a una semana de la Copa, que te los vas a encontrar seguramente en la final, salvo hecatombe de los dos, que no creo. Entonces el partido de hoy creo que es muy importante para coger sensaciones y para que el equipo se crea de una vez que le pueda ganar a este Barça, porque es que el dato es tremendo. Sí, Hemos perdido 8 de los últimos 11 clásicos contra el Barça. sí. Entonces ya toca ganar. Y donde casualmente Corrígeme ya si me está equivoco, Jasikevičius. Corey Higgins no está, ¿no? No, Corey Higgins ha sido operado de la fascia plantar.
Pues eso es una baja muy importante para el Barça también, ¿eh? Bueno, el problema es que nosotros también tenemos bajas. Sí, también, pero yo Entonces, creo que pero el Barça va más corto de roster que el Madrid, creo yo. Y Higgins es un jugador lo que pasa es clave. que, te digo una cosa, esa es la sensación. Pero de repente Sergi Martínez ve una camiseta blanca y se vuelve la resurrección del mejor Carlos La Jiménez. reencarnación. La reencarnación, he dicho resurrección, estoy enfermo de la puta cabeza, perdón. La reencarnación de Carlitos Jiménez, magnífico Y alero. un defensor brutal. Brutal, brutal. Luego Nicolás Laprovítola contra el Real Madrid. Bueno, ya hemos visto que se crece mucho. Y al final, aunque sea un jugador muy suyo, muy particular, talento para anotar tiene. Lo tiene. Kyle Kurich, ahora mismo es de los mejores, el de Indiana tirando, ya está. O sea, Eso es lo que le falta al Madrid. Un microondas que las meta de o fuera. sea, sí, entre otras cosas. Y luego, ¿qué quieres que te diga, tío? Pero es que, claro, Sanli, Brandon Davis y... Sí. La Nikola movilidad de Mirotic. los. Y Mirotic, tío, es... La movilidad de los pivos de los interiores al Madrid le hace mucho daño. A Tavares y a Poirier le hace El mucho daño. sacarle al pick and Lo pop, saca ¿no? mucho sí, lo saca mucho fuera y el Madrid sufre ahí. Pero Sufre entonces bastante. Lasso, mira, Lasso me gustó una cosa el otro día y hay gente que lo critica, pero a mí me gustó. Porque no fue inmovilista. El partido le salió como el ojal. Pero bueno, eso es culpa de él y de los jugadores. Contra Fenerbahce, ¿no? Contra el Fenerbahce. Hay una cosa que me gustó, que es que Lasso agitó la pizarra. Metió una zona 2-3 al principio del partido como para decir, tío, quiero hacer algo diferente, algo distinto. Vamos a Yo creo que intentar... el partido del Madrid de Turquía se lo tomó a chufla el Madrid. Era un partido que le molestaba directamente. Dios te oiga, tío. Dios te oiga. Pero Porque no se puede competir a tope cada 2 días teniendo todo lo que tienes. Y con el margen que tienes clasificatorio, yo creo que el Madrid en Turquía jugó a medio gas. Mi opinión, ¿eh? Puede ser. Que No, yo no partido, descarto, vamos. yo no descarto en baloncesto más que en fútbol incluso. Yo no descarto porque este calendario es muy NBA, tío. Al final es que No, es un calendario criminal. Y sobre criminal, todo tío. con partidos que se han ido dilatando en el tiempo por el tema del COVID. Obviamente la agenda está muy Y además apretada. contra rivales de mucho nivel. Es que esta semana ha sido Olympiacos, Zenit, Valencia Basket, que es otro gran equipo, Fenerbahce, ahora viene el Barça, Funis Kazán y luego la Copa, tío. Y el domingo creo que vas a Málaga, ¿no? En Liga. Que Sí, eso es. Eso es. Entonces, Eutel, Hanga llegan entre algodones. No lo digo yo, lo dice Lasso. Nuestra rotación se acorta mucho. No está Deck, no está Taylor, no está Rudy. Para mí es un partido donde, pues bueno. sí, difícil. Creo, no descartaría que Yabusel juegue hasta de 3 en algún momento. Algo, no sé, Lasso creo que va a hacer algo, tío. Algo especial, no sé el qué. Y luego lo hablan ahí, Jokubaitis me parece buenísimo, tío. Bueno, ya me lo Sí, parecía a no. mí. Cuando yo hablaba de él, que vino aquí al Wizzing hace un año, con el Zalgiris, yo le vi y dije, ¿qué pinta tú? ¿Qué pinta tiene? Jugador, sí. Sí, Muy buen creo que eran los Knicks los que están metiéndole ahí un poquito fichas, así que veremos qué es lo que pasa, pero desde luego es un partido que así a priori yo veo muy difícil que hoy el Real Madrid saque y en caso de perder, vamos a ver también cómo perdemos, porque el equipo puede salir tocado, macho. Tú contra tu archienemigo, perder 3 veces consecutivas, aunque tú hayas ganado en la que os habéis enfrentado por un título en septiembre, en la Supercopa, pero es que, macho, no sé. De todas maneras, es que tú eres un pesimista. Joder, tío, ya empezamos. Enfermizo. Me voy, tío. No, es que eres un pesimista enfermizo, tío. ¿Pero qué quieres que te diga? ¿Que el Madrid es favorito? Te digo. No, yo no quiero que digas que el Madrid es favorito, pero es que ya dices que el Madrid va a perder seguro. No. Lo dejas entrever. He dicho, te digo un porcentaje, Lo ¿vale? dejas entrever. Te digo un porcentaje, ¿vale? Para que no... 10-90 para el Barça. No, 85-15, tío. 85-15, no me quiero pasar tampoco. ¿Tú te quieres pasar? Mira, Fernando Lainez dice que no salgan a la cancha. Bueno, yo te digo, No salgan. yo me lo pensaba. Madre mía. Oye, Tony, muchas gracias por tus saludos, tío. Pues sí, joder, cuando... Es que Tony es de Houston, tío. Es que la gente nos ve de todos lados, macho. Esto es de la Qué calle. grande. Aunque veo que últimamente, fíjate, no les gusta lo que digo. Pero están ahí. Eso está bien. También puede ser que yo haya estado haciendo algo que no... Coque, no me lees. Pues eso. Sí te leo, tío, sí te leo. Lo que pasa es que, joder, es que me dices, Mirotic es mejor que cualquiera del Madrid, Higgins igual, pues...
Joder, me das todo el bajón, macho. Ya tengo yo bajón, ya tengo yo bajón también. Hombre, por talento seguramente sea uno de los mejores 3-4 de Europa, o el mejor, seguramente, nadie lo niega, pero bueno. Hombre, es que por talento, si tú le sumas Calates, que no hemos hablado de Calates, claro. Calates, Mirotic, Brandon Davis, Corey Higgins, pues Higgins no hombre, está. y Kyle Kuric, que no lo he dicho, pues Higgins nada. no está. No, bueno, pues Kyle Kuric, Nick Calates, Nikola Mirotic sí que están. Y Brandon Davis también. Mm. Así que Pero nada, vamos a ver qué a mí pasa. Higgins, a mí me parece Higgins un jugador clave. Sí, sí. Bueno, Dante Exum, a ver cómo juega, ¿eh? Que esté, como empieza a jugar. Y le han dejado. Con Y estos Australia cuatro. jugaba que flipa. Perderlo, yo creo que lo van a perder ya, ¿no? Lo que queda de temporada, o prácticamente entera. ¿Del qué? La Que temporada. le pierden ya muchos meses. Creo que son 3 meses, ¿eh? O sea que, jodido. Creo que son 3 meses. Lo pierden para. Vamos, llegaría como mucho a la Final Four y veremos en Sí, qué estado. y en qué estado, ¿no? Veremos qué es lo que pasa. Y tío, se nos ha olvidado un tema. Haaland, ¿no? Ah, Haaland, sí, exacto. Sí. De Haaland no hemos hablado tú, pero es perfecto, ¿eh? Perfecto hablar ahora de Haaland. Lo hemos dejado justo para el final. Vamos a hablar de Erling Haaland. Y ya sabéis, información que ha salido en el día de hoy desde, me encanta esto, la cuenca del Ruhr. Cuenca del Ruhr, sí, mola mucho eso. La cuenca del Me gusta a Ruhr. mí también. Ahí está. Buen sitio. Quiero ir contigo a ver carbón ahí. Hay mucho carbón, creo, ¿no? Cuenca del Ruhr. La cuenca del Ruhr, ¿eh? Entonces. Ahí, donde está el Borussia Dortmund y el Schalke. Y os hará 04. Entonces, vaya, la información es la siguiente. Haaland 2023. Es decir, que el Real Madrid habría solicitado al Borussia Dortmund que, oye, bueno, a Haaland, más bien, y al propio Borussia Dortmund también, en consecuencia. Oye, vamos a esperar con lo de Haaland un añito más. Yo traigo a Mbappé y luego a Haaland el año siguiente de Mbappé. Y dejo que además Benzema termine su contrato con el Real Madrid. Dame tú primero tu opinión, porque yo ando un poco confuso, como Dini. ¿Mi opinión sobre lo que haría o lo que creo que va a pasar? Las dos, hombre, tranquilo, puedes decirlas. Yo iría ya por Haaland. Si lo quieres fichar, tienes que ir ya. Porque lo normal, ya se está viendo esta temporada, es que Benzema que viene tenga más problemas, todavía más problemas de los que está teniendo este año. Y a Benzema le ha matado volver con la selección francesa. Porque sí. ha tenido mucho menos descanso y al final muscularmente se nota. Lo está notando. Porque Totalmente, además tío. Ancelotti no le ha dado un respiro y al final pues ha reventado. Entonces, si tú apuestas Haaland, hay que ir ya por él, porque además, ¿quién te asegura a ti que te va a esperar un año? Oye, chicos, esta información a mí sí me parece interesante. Tim, por ejemplo, se está riendo un poquito de la información. Es de un medio regional de allí, de Dortmund, parece ser, ¿vale? A mí es gente que bebe fuente directa, en teoría, de allí, del Borussia Dortmund. Entonces, me parece un planteamiento que tiene sentido natural, deportivamente. Ya os lo he dicho en el vídeo y creo que tiene sentido. Ahora bien, yo también soy de la idea de Miguel Ángel, que creo que una oportunidad y un hombre como Haaland no lo tienes que dejar esperar. En este caso no pasar, pero esperar. Entonces, francamente, hay que ir a por él, con todo, hacer la competitividad en este caso de ir a por él, aunque haya un City de por medio o lo que sea, hay que ir a por él y garantizarte, porque tú dentro de... Aquí el tema es, ¿qué es lo que va a pasar en 2023? Yo no tengo ni idea. O sea, la vida cambia, a mí me ha cambiado en 2 años la vida que flipas, tío. El Madrid tiene que intentar hacer lo que hizo con Mbappé el año pasado. Si luego no lo puede fichar porque el Dortmund se cierra en banda o no se llega a un acuerdo tal, pero tiene que ir a por él. Pero el Dortmund es diferente. Las relaciones además con el Dortmund son muy buenas. El presidente y el CEO del Dortmund tienen relaciones más allá de lo deportivo. Con el tema del estadio, del Borussia y otras cosas varias. Y entonces, yo creo que las relaciones son buenas. Yo creo sinceramente que también las filtraciones del Madrid son interesadas para que el globo no se infle. Para que el globo no se infle demasiado y no cueste demasiado caro. Bueno, yo creo que inflarlo lo va a inflar de todas maneras Mino Raiola, que es ahora mismo... Sí, pero desde el club se están lanzando mensajes como que bueno, ya se verá, pero yo creo que el Madrid va a ir a por él con todo. Sí. Porque teniendo fichado ya Mbappé, que además no tienes que pagar traspaso, aunque evidentemente alguna prima de fichaje habrá que pagar, lo que tú quieras. Sí. Pero teniendo ya Mbappé cerrado, Florentino está ante una oportunidad, pero que no se la va a presentar jamás más. Nunca, y además de pegar el pelotazo del siglo fichando a los dos a la vez. Para mí más pelotazo del siglo. Más pelotazo que 2009. Es que si tú fichas ahora Mbappé, Haaland, que son los dos mejores jugadores que puedes fichar, a ver sería algo impresionante.
O sea, es Sería algo que... impresionante. A ver, el Barça... El No solo Barça... no solo te refuerzas tú, sino que dejas al resto de rivales en la más absoluta de las mierdas. Perdón por la Pero expresión, pero es escucha, así. escucha una cosa. A mí me preocupa el Barça, tío. Que te preocupa el Barça. Mucho, tío. Porque Sí que es... vi una portada, vi una No, portada pero en... tampoco te... Igual que tú antes te has puesto aquí a echarnos la bronca porque nos reíamos del Paris Saint-Germain, tampoco te rías del Barça, porque del Barça no te puedes reír jamás. No, yo no Porque me río del Barça. Yo me río... también No, puede formar un buen equipo y no. pelearte títulos. No, por supuesto. Y sobre todo con lo mal que competimos la liga en los últimos tiempos. Por También. eso. Pero escucha, que lo que me refiero yo, que si no me dejas, es que he visto en la portada del Sport, he visto que ahora mismo el focus Sí. de Mateu Padre Alemán es ir a por Isaac de la Real Sociedad. Y entonces, Me parece un muy buen delantero. muy buen delantero, muy buen movimiento. Mm. Y con eso, y si recuperan a Ansu Fati, más Adama Traoré, Aubameyang y Ferran, yo creo que el Madrid debería hablar con Tebas e irse de la liga, tío. Creo que sería el momento para mandar una carta oficial y decir, ante este Barça, Globetrotter, no hay nada que hacer. A ver, Aubameyang y Adama en junio se piran, ¿no? En teoría, porque son cedidos hasta la No, temporada. pero el Seni tú se pilla ahí rápido y te quedas. El Ceni. Además, Aubameyang no cobra dinero. No cobra, o sea, Aubameyang juega por amor. El futuro en España depende del Madrid. Si el Madrid hace bien las cosas, Chicos, no y voy si, a hacer el directo Madrid-Barça baloncesto, que me lo estáis preguntando. No. si el Madrid se refuerza bien, el Madrid tiene que dominar la Liga Española en los próximos años. No sé cuántos años, tal, pero debería dominar. A Y ver, ser un... obviamente yo creo, yo ahora hablando en serio, ¿vale? Que ya el sarcasmo y la ironía tiene su límite. Para mí, evidentemente, el Barça va a mejorar con respecto a lo que tiene y ya lo está haciendo. Otra cosa es que la travesía deportivamente sea tan dura de un club, que no lo digo yo, lo dijo el señor Reverter, que se ha ido, el CEO del Barça y otros cuantos Sí. más, se han ido por el acuerdo de Spotify y otras cosas malas, más malas. Lo que quiero decir es que básicamente la economía de ese club requiere un tiempo para poder, o sea, girar. Pero no por el dinero que tengan, sino por el nivel de deuda y el porcentaje de masa salarial, los salarios que tienen. Es verdad que se van a quitar a Dembélé, porque es un salario importante, Dembélé creo que cobra 13. O sea, 13 millones, creo 14 incluso. Entonces, joder, está muy bien, pero es que no vale con un año y van a necesitar un trabajo pues eso, de tiempo. De tiempo. Sí, sí. Que el Madrid tiene todo el tiempo a su favor y el Barça no. Eso es lo que pasa. Y no va a poder fichar jugadores que decidan. Y al final son los que te hacen pelear por los grandes títulos. Porque sí, va a tener buenos jugadores y los tiene ya en el medio campo, sobre todo. Gavi, Pedri, etcétera, tal. Y Ferran es un buen jugador y Ansu, pero Ansu tiene un problema muy serio con las lesiones y No, veremos cómo sale de eso. su pinta feo, No, por nada, Pero si no tienes un crack, difícil. no, si no tienes un crack es realmente complicado. En fin. Bueno, de Kenty Lo Robles dicho. no hablamos de Kenty Robles, No hemos hablado. No, gracias. Lo dicho, yo creo que el Madrid es tanto una oportunidad Sí. histórica de dar el super pelotazo en el mercado y dejar Europa temblando fichando a los dos. Y a todo esto le añades ya Tchouaméni y un buen lateral derecho y... Que limpio te queda todo y qué bien. Chicos. Pues yo te firmo Mbappé, Haaland y que me fiches a Odriozola y a un mediocampista como el holandés. Hombre, Y con... Ryan Gravenberch malo no es, claro. Claro. Quiero decirte que ese no te va a costar 60. Pero si me fichas Mbappé, Haaland... Ojo. ¿Qué hacemos, tío? ¿Un directo de 24 horas? Sí, por ejemplo. Algo habrá que hacer. Yo ya estoy hablando aquí con Ana Paula de los temas. A lo mejor me estoy adelantando un poco, estamos 11 de febrero. Ni siquiera hemos celebrado San Valentín, pero yo qué sé. Estamos ahí, Estamos ahí. Cada día que pasa es un día menos para que veamos a Kylian Mbappé como jugador del Real Madrid. Este año te ilusiona más el fichaje de Mbappé o de Haaland que ganar cualquier título, reconócelo. Al mismo nivel. No, la Liga me ilusiona, Liga me ilusiona. Pero hombre, Mbappé y Haaland, tíos, que es garantizarte durante mucho tiempo muchas cosas. Que luego el fútbol es caprichoso. Fíjate, Sí. o sea, Hazard, por ejemplo, uno esperaba que saliera todo maravilloso y oye, mira, pues se torció la cosa. Es lo bonito que tiene este deporte. Claro, no está todo escrito, tío, no está todo escrito, pero... Nunca oye, sabes. Nunca sabes qué puede pasar. Chicos, deciros que en breve, creo que el domingo, tenéis un vídeo de top 5 de laterales derechos para el Real Madrid, ¿vale? Que hice el otro día, un vídeo
Análisis. De laterales derechos, ¿no me lo puedes adelantar un poquito? No, hombre, cabrón. Que voy a hacer spoiler aquí. Una mierda de... Joder, qué mal vendo el producto, tú. Pero vamos, ya os digo Bueno, ahora que cuando no acabemos me están... los dices. Ya, sí, ahí sí. Ya os digo yo que ni Ashraf ni Alexander Arnold. Es decir, digamos que buscamos un perfil donde La no gente tengamos que que se dejarnos un pueda riñón. fichar, ¿no? Que Que se se pueda pueda, fichar, que se puedan que pushear. sea, sí, que sea viable ficharlo. Sí, eso es. Un poco de viabilidad. Así que nada, chicos, que os veo todos muy atentos y muy callados ahora. No sé qué os ha pasado de repente con la tensión que ha habido en el directo hoy, que he visto ahí, he visto. Sí, bueno, la tensión de siempre, unos gritos, un ponernos a parir, pero bueno, lo No, pero habitual, digo, ¿sabes? escucha, digo la gente del chat Ah, también. la O sea, gente, sí, sí, sí. sí, o sea, gente bloqueándose unos a otros, no sé. Bueno, Sí. pues nada, chaval, que muchas gracias, como siempre. Nada, como siempre, un abrazo y muchas gracias a ti por invitarme. No voy a poder comentar el partido del femenino. Tronco, mi tele se ha encendido sola. ¿La has visto? Sí, tío, me da un poco de mal rollo, sinceramente. Espera un segundo, por fin. Me acojona bastante. No sé. Bueno, está ahí la web, ¿vale? De Madrid Igual, tío, ya la queréis Es ver. el espíritu de Jovic, tío, de Morata, que No te lo lo sé, haciendo me ha la tele. acojonado bastante. En fin. Bueno, pues nada, que no vamos a comentar el femenino porque no podemos. Porque no lo televisan. Así que lo siento muchísimo, ¿vale? Pues nada. Mañana más contenido y próximo directo con Miguel Ángel, pues ya sabéis. Si queréis pasarlo bien un viernes así de chill, a las 7, el viernes. Ahí. Exacto. Ahí estamos. Bueno, chicos, muchísimas gracias como siempre. Nos vemos en el próximo directo y seguir atentos a Madridismo al día. Mucho contenido todos los días. Chao, gente. Chao, chao.